han acompañado y lo que les hemos pedido es que hagan un breve balance de 10-15 minutos cada uno de lo que han escuchado acá, de su percepción, de las virtudes de lo escuchado, de las propuestas que aquí se han hecho, tanto en términos teóricos como metodológicos, o también de corte empírico sobre los casos y estudios presentados. Como los conocen, porque han estado acompañándonos durante estos días, no voy a extenderme mucho, simplemente recordarles que se trata de Gilles Bataillon, sociólogo, profesor de la Escuela de Altos Estudios en París, del profesor Rainer Dombois, de la Universidad de Bremen, sociólogo también, con una larga trayectoria de investigación en Colombia, en América Latina y en Europa. El profesor Bataillon trabaja sobre todo en Centroamérica. Y por último, el profesor Fernán González, historiador, miembro del CINEP, se me confundía. Un investigador de larguísima trayectoria en Colombia, digamos, con aportes fundamentales para el estudio de la violencia. Repito, la idea es que escucharemos 10-15 minutos, lo que ellos estimen conveniente, más o menos, dentro de ese rango, sus apreciaciones y su balance de lo que ha sido este coloquio. Después se repartirán hojitas para aquellos que quieran hacer alguna pregunta, alguna apreciación, más que preguntas, uno esperaría en estos momentos algún tipo de apreciación, digamos, o comentario que podría ser comentado desde acá de la mesa o desde el auditorio. Muy bien, entonces le daremos la palabra en orden de sentada a Gilles Bataillon. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar, porque quisiera primero saludar la calidad de las intervenciones, de los comentarios y de la asistencia. Participé como organizador a 2 coloquios en Francia, uno en honor de Pecot y otro en honor de Claude Lefort, en lugares en el cual ambos habían tenido un papel muy destacado. No llegamos a convocar el número de gente que ustedes llegaron a convocar aquí. Y digamos que esto me parece extremadamente relevante de la vitalidad de una institución académica, la capacidad de juntar profesores, alumnos, para debatir de temas científicos. Y diría también que si comparo con otros lugares que conozco por razones académicas, que son México, en el cual fui profesor, y Centroamérica, en el cual impartí clases, hay una calidad y una densidad del conocimiento del país que me parece extremadamente digno de señalar. Y asistí durante estos 3 días a lo que llama en Francia Jacques Ravel un juego de análisis a diferentes escalas. En este famoso libro en francés que es una apología por cambiar de escala, parece que la Academia Francesa se quedó, o en teorías generales que no sirven para mucho, como intenté explicarlo el primer día que vine, o en una microhistoria cada vez más especializada y que se complace en hacer como miniaturas que son como pequeñas obras de arte, pero que no se pueden integrar en un gran mosaico. Lo que vi aquí y que me impresionó es esta capacidad a jugar con varias escalas, a hacer trabajos, digamos, planteando preguntas a nivel nacional y cómo hacer otros trabajos a nivel local. Lo que me pareció también extremadamente relevante en lo que oí es en todas las descripciones que se hicieron, tanto a nivel macro como a nivel micro, es que fueron capaces de señalar cómo los actores guardan una cierta libertad de actuar, de interactuar, aun en las situaciones las peores, y una capacidad a describir esto de la manera la más fina. Y me pareció que se dibujaba como 2 tendencias en los análisis que
se esbozaron aquí. Una tendencia que es lo que se llama la década perdida de, una desarticulación de las pocas políticas estatales que existían, una desregulación de las grandes regulaciones estatales que existían, y al mismo tiempo una sociedad que parece acogerse de un sentimiento nuevo, de un nuevo sentimiento del derecho, de un nuevo sentimiento de la libertad o de la igualdad. Y digamos que este sentimiento nuevo del derecho a la igualdad, a la libertad, me parece también muy manifiesto, muy encarnarse también, tanto en prácticas que se describen, por ejemplo, pienso en los trabajos sobre los grupos indígenas que se presentaron ayer por la mañana. Hay una dinámica de empoderamiento que surge de manera muy específica, con matices que se analizan de manera muy refinada y que van al mismo tiempo con un sentido nuevo de la libertad de hacer historia. Y me parece que el trabajo que se hizo a través del informe Basta Ya y de los varios informes que lo preceden son testimonios de este nuevo, sentido de un derecho a plantearse preguntas nuevas. Y diría yo que aparece este experimento que Le Fort juzgaba como central en la experiencia democrática, es la pérdida de puntos fijos en el cual amarrar la verdad, sino la idea que la gente está por evaluar, pensar cada vez por cuenta propia. Y me parece que varios trabajos, tanto el Basta Ya como los otros trabajos que se presentaron aquí, son muy reveladores de esto y que a la vez hay una nueva libertad de pensar y una especie de movilidad social de un tipo nuevo que se está vislumbrando. Y una cosa que me impresionó mucho y que me invitó a hacer como paralelos con la situación centroamericana es que siempre se vulgarea, para decir las cosas sencillamente, este experimento fracasado, por una parte, de la Alianza para el Progreso. Y ayer se enseñó de manera extremadamente refinada cómo este proyecto despertó inquietudes en un país como Colombia y que, por ejemplo, el empoderamiento de grupo indígena o negros tiene también que ver con una dinámica que se lanzó de manera institucional antes y como pequeños funcionarios de instituciones estatales o paraestatales desempeñaron un papel muy importante en esto, tomando la libertad de actuar en un sentido que les parecía lo correcto. Y digamos que estas grandes ideas de los aparatos ideológicos de Estado que vendió Althusser y su profeta, su discípula Martha Harnecker durante años en América Latina, es de una estupidez rotunda y es desmentida por la observación empírica. Lo que también me impresionó es una capacidad a organizar un juego interdisciplinario real. Es decir, hay la capacidad de poner a dialogar trabajos de antropólogos, de economistas, de juristas, de historiadores, de sociólogos, de una manera poco común. No hay todo un rollo de la interdisciplinaridad, pero se practica tranquilamente la interdisciplinaridad a nivel, tanto con análisis a nivel nacional como a nivel regional. Añadiría una cosa que tal vez se podría usar más, parece que una ponencia tenía, pero que no se usó, más, este objeto, a mi juicio, extremadamente performativo para describir las realidades sociales y los procesos sociales, que son la geografía humana y el uso de mapas. Hay fenómenos cuando se diseñan, se dibujan en un mapa, adquieren un relieve que es casi el de una película. Diría, con dos conclusiones breves, uno que me gustaría que alguien que invitaron aquí, Marco Antonio Estrada Saavedra, fuera capaz de encontrar el medio de invitar
los colombianos que hablaron de la situación y de las interferencias entre el cambio social y político y el auge del narcotráfico y de la violencia ligada al narcotráfico, porque esto podría ser muy ilustrativo para mis colegas mexicanos y la ciudadanía mexicana, que piensa que como México no hay dos y que ver lo que pasa en otros lugares no sirve. Nosotros sabemos, los mexicanos, todo de antemano. Me parece que son tan ridículos como los franceses en este aspecto. Diría, por fin, que hay también, esto me parece muy importante, la idea, y Alberto lo subrayó muy bien en su reciente ponencia, la idea que el compromiso académico, un intelectual comprometido no es un intelectual de partido. Es decir, hay una especialidad en Francia que consiste en, y que fue ilustrada por los llamados progresistas, de firmar peticiones y de encerrarse en la aula académica haciendo las cosas más sofisticadas sin preocuparse por la realidad social. Y digamos que cada vez que veo cómo se distribuyen becas en sociología en Francia, me pongo absolutamente furioso diciendo, estoy harto de que se pague un tipo para hacer una tesis a ver qué música tocan en los entierros en tal cementerio de la parte noroeste de París. Me parece algo ridículo. Aquí hay un interés por el futuro de un país, por explorarlo, y digamos, este intelectual comprometido es el que hace esto y que retoma lo que decía Dubé en su apología por la sociología, diciendo la sociología sirve ¿a qué? Como todas las humanidades, a deshacerse de los prejuicios ideológicos. Es decir, veamos cuáles son los procesos sociales, los vamos a describir y a partir de esto vamos a opinar. Pero mientras no hayamos hecho esto, mejor callarnos. Y es todas estas cosas que me impresionaron muy favorablemente al venir aquí, y diría yo, cuando unos me explican que tenemos que tener intercambios con las universidades norteamericanas, nunca fue partidario de esto, y diría, sí, hay que mandar alumnos franceses a universidades como esa que pasen un semestre aquí, eso sí serviría. Muchas gracias. Gracias, Gilles. Entonces damos ahora la palabra a Rainer Dumbois. Muchas gracias. Ya quisiera primero agradecerles mucho para esta visita porque aprendí muchísimo. El evento mismo me parece impresionante. Por un lado, digamos, comenzamos con lo que, con el inicio, una organización que no se sentía, es decir, todo fue muy suave y con mucha fluidez. Entonces, muchas gracias a las personas no tan visibles en este evento. También esto me gustó mucho, este evento del homenaje a Álvaro Camacho, porque una forma muy digna y además uno siente el afecto que ustedes han tenido con él. Para mí personalmente también era muy grave porque él era por muchos años algo como con Nora, junto con Nora, algo como un piloto a la sociedad y a la discusión colombiana. Siempre cuando vine por muchos años, ellos me recibieron en su casa, entonces era como una entrada al país y una orientación muy bonita y además de esta manera generosa, alegre. Entonces, por eso me gustó mucho y me gusta mucho que Nora y la familia, incluso Miguel de Suiza vino. Ya, no, más agradecimientos o felicitaciones. Tú ya lo mencionaste, este evento de ponencias y por otro lado un público de estudiantes, buena parte estudiantes, con tanta paciencia, estos monólogos tan largos y con preguntas tan interesantes y a veces tan necesarias. Digamos, a mí me impresionó mucho eso que incluso tenían la disciplina de escribir sus preguntas y muy importante y precisas y una función muy buena en todo eso. Entonces también me da una impresión tan buena de una comunidad académica que tienen ustedes que no conozco tanto de Alemania, ¿no? Entonces, muy rico.
Ya, y últimamente, y no al final, las mismas ponencias a mí me parecen muy interesantes, muy buena investigación, muy profundas, muy precisas, y yo he aprendido mucho. Entonces, tú ya mencionaste algunas cosas que también me han impresionado. Por un lado, las temáticas, los temas. Que los temas que la investigación, las ponencias tratan problemas centrales del país, como los conflictos sociales, el conflicto armado, la desigualdad social, el sistema político administrativo más o menos embarrado y inconsistente e incapaz de dirigir o estructurar de una manera equitativa el cambio. Yo veo que ustedes con sus temas, y para mí era muy interesante porque, digamos, muchos problemas no conocía o solamente de una forma muy superficial, y encontrar estos especialistas, por ejemplo, esta mañana sobre el problema agrario, impresionante, ¿no? La claridad y los detalles, entonces muy importante creo eso, pero no solamente los problemas sociales, sino en las ponencias aparece también la fuerza de la sociedad, ¿no? En muchos estos los movimientos sociales de la resistencia de las mujeres, por ejemplo, también los cabildes indígenas del Cauca. Entonces aparecieron no solamente los problemas políticos sociales del país, sino también uno tiene una idea de la fuerza de la sociedad y también la fuerza de un cambio posible, digamos, si este marco institucional político sería un poco más abierto. Y tercero, también impresionante como la investigación entra, yo no sé, a la frontera interna del país, es decir, investiga espacios desconocidos, y Colombia todavía queda un país tan diversa, que queda un paraíso en principio de la investigación social. Esta es, digamos, la temática. Tú ya mencionaste eso, el compromiso de los investigadores, de los ponentes con el país, y yo lo sentí eso también muy fuerte, este espíritu, la preocupación por los problemas del país, las esperanzas también, el compromiso con la democracia, también el compromiso y las expectativas en la modernización al nivel económico, político, social. Entonces, al final, un trabajo muy comprometido, yo creo muy importante para llenar los vacíos del conocimiento o para profundizar los conocimientos sobre el país, muy importantes como aportes al discurso interno, ya que esta mañana Alberto mencionó la función subversiva de la sociología, una sociología crítica que aporta mucho a la discusión interna, y yo creo muy importante este trabajo que están haciendo, excelente para Colombia, excelente para colombianistas y excelente también para investigadores de América Latina. Y con eso me llegan algunas observaciones o digamos, reservas. Al final yo creo también las ponencias o esta investigación muestra algo de un encierre colombiano. Es decir, no es que yo reclamo que Colombia no sea el centro, el enfoque de la investigación, debe ser el enfoque de la investigación, pero uno al final no sabe, digamos, yo estoy impresionado por la precisión, la profundidad de la investigación, pero al final, como no soy especialista de muchos temas, me pregunto, ¿es Colombia un caso único? ¿Es único en el mundo o qué tiene que ver con el resto del mundo? Yo veo es como una investigación en el contenedor de una manera. Y me falta algo de la ubicación de Colombia en el mundo. Y
esta ubicación de Colombia en el mundo, en el cambio del mundo, es decir, ir más allá de las fronteras externas del país y en varios aspectos es posible hacer eso. Una forma es la comparación internacional, por ejemplo, dentro de América Latina, que es siempre algo muy, muy interesante ver su propio país con los ojos de otros o de otros conceptos y de comparar su propio país. Eso no siempre es posible, hacer investigación comparativa, es muy exigente, necesita recursos también, pero hay también formas de ubicarse conceptualmente, es decir, en un discurso internacional donde uno puede ver por los conceptos donde se ubica el tema colombiano. Eso no, solamente un ejemplo, ayer me llamó la atención otra vez sobre el uso y el valor de la discusión, cuando esta exposición muy interesante sobre la resistencia de mujeres, que me pareció muy, muy interesante. Al final hubo una pregunta y la pregunta, esta resistencia es un movimiento social. Y la exponente muy claramente dijo que no, entonces una vez dijo, ¿por qué no? Pero esa sería una forma de contexto, de ubicar el caso colombiano, es decir, desde el principio ubicarlo en esta pregunta, es un movimiento social porque la respuesta era contundente, ¿no? Que no es exactamente. Entonces, yo creo que estas son formas también, sin hacer comparación internacional, también ubicar el caso, los temas colombianos para que se entiendan, por ejemplo, en el exterior, para que puedan comunicarse con el exterior. Y tercero, Colombia está en la mitad o está involucrada en muchos flujos internacionales, transnacionales, económicas, culturales, etc. Entonces no aparece. Por lo menos en este evento no ha aparecido eso, es decir, en la discusión crítica recientemente se habla sobre un nacionalismo metodológico, que normalmente, por ejemplo, estos estudios sobre regímenes de bienestar también se critican por eso, porque ven a las nacionalidades, las instituciones, arreglos institucionales como algo completamente, como contenedor y de pronto influido por fuerzas externas, pero no en este flujo transnacional, internacional, en que también donde no solamente recibe presiones, sino la estructura. Y entonces este sería otro aspecto que a mí me parece muy interesante. Con estas observaciones, pero para solamente repetirlo, me parece sumamente interesante para mí, que estoy interesado en Colombia, en problemas colombianos, y he aprendido muchísimo por esto. Muy bien, damos entonces la palabra a Fernán González. Pues, en primer lugar, pues, quiero agradecer la oportunidad de cerrar este evento, me parece muy interesante la organización. Quiero destacar también el apoyo de los protagonistas ocultos detrás de la organización, que se ha sido extraordinaria. Y también quiero celebrar que este coloquio cierre con el homenaje a nuestro amigo, el abuelo Camacho. ¿No fue el abuelo? El abuelo. Bueno, yo diría, digamos, que como balance del coloquio, yo digo que este coloquio representa un desafío y una invitación. Cómo acercarse a la realidad del Estado colombiano y su relación con la sociedad. Desde las particularidades del caso colombiano, en el contexto que estamos viviendo, de transición entre conflicto y posconflicto, que no se sabe cómo va a ser, pero es una mezcla de las dos cosas. Aprovechando por una parte los aportes metodológicos y teóricos producidos en otras latitudes, sin dejarse aprisionar por ellos, sin dejarse encerrar por ellos,
de manera que permitan acercarse de manera creativa a nuestra realidad. En ese sentido, destacaría la invitación de Gilles Bataillon, que nos ilustraba sobre los peligros de sacralizar a algunos autores como Pierre Bourdieu, que empieza también a ponerse de moda entre nosotros, y su invitación a recuperar los trabajos primeros de Bourdieu, que mucho más rigor empírico, etc. Por otra parte, también Noel Rhodes terminaba sospechando de la validez del modelo de Max Weber sobre burocratización estatal, pero confesaba que no veía cómo reemplazarla. Entonces también veía que la discusión, por ejemplo, sobre el Estado fallido a partir de la violencia, también mostraba la relatividad de la aplicación de la idea de monopolio estatal de la fuerza, que puede comentar un poco con las dudas de Gilles Bataillon sobre la propuesta de implementar el imperio de la ley en un caso, y de los juristas en el caso colombiano. No sacralizar a los autores, respetando sus dinámicas, sin, decimos nosotros, sin comerse del todo el cuento. En ese sentido, creo que mi trabajo y el de Carlos Miguel Ortiz insistían en una cosa que yo creo que marcó mucho varias de las ponencias, que es la necesidad de un enfoque interactivo entre poderes locales, regionales, fácticos o no fácticos, con el Estado central, que retoma inquietudes, por ejemplo, desde Michael Mann, etc. Tiene mucho en cuenta la geografía de la violencia, y ese enfoque, digamos, interactivo entre nación, región, localidad, nos llevó mucho, tanto en el trabajo nuestro como el de Miguel, Carlos Miguel, que también de alguna manera es asumido por otras ponencias que se acercaban al Estado desde las márgenes del Estado. Sandra Patricia Martínez mostraba la formación local en el Pedemonte caqueteño a partir de un acercamiento etnográfico a la burocracia del INCORA, mostrando además, concluyendo que esa dicotomía de Estado y sociedad tiende a desvanecerse en este caso, digamos, mostrando la experiencia subjetiva. Me pareció interesante esa recuperación de la subjetividad, y por otra parte también en el mismo estilo de relación entre Estado y sociedad a nivel local, el trabajo de Gabriel Aramburu señalaba en un territorio paramilitar, en una zona, veía la interacción entre las regiones vecinas que expulsan población campesina hacia allá y son refugio de la población campesina, y cómo se insertan ahí los actores armados y se combinan territorialidades no estatales de la guerrilla con la mínima presencia del Estado. Y luego también en el mismo sentido, también María Clemencia Ramírez nos proponía reconceptualizar la relación entre Estado y sociedad en la Amazonia Occidental, invitando a superar las dicotomías entre centro y periferia, Estado y sociedad, presente en la derecha y la izquierda, y insistir mucho en una cosa que me parece fundamental, que es el papel de la política y de los políticos como puentes entre esas regiones. También, digamos, que supera un poco la idea de burocratización estatal como solución moderna, y dice que el papel de los políticos es fundamental para la formación del Estado en esas regiones. Eso, desde otro punto de vista, esas interacciones entre Estado y sociedad, que son el centro de este coloquio, son objeto de reflexiones de tres ponencias, de manera muy distinta, pero que tiene que ver un poco con la tensión sociedad y Estado. María Eugenia Ibarra, sobre el activismo de las organizaciones femeninas por la paz, y las ponencias de Miriam Jimeno y Fernando Urrea, que son en cierto sentido complementarias, que introducen el tema de la diversidad étnica en la formación del Estado. Me parece muy interesante el papel de que muestra María Eugenia, la importancia de movilización y la protesta ciudadana en apoyo de las reformas progresistas en un gobierno bastante ambiguo en esos momentos, que es el gobierno de Uribe, y la relación entre ejecutivo, legislativo y judicial, cómo hay una estructura de oportunidades que aparece ese repertorio. Parece muy interesante historia, y muestra también de alguna manera la complejidad de las relaciones de Estado y sociedad. Bueno, ese tema de Estado y sociedad aparece en la ponencia de Miriam Jimeno y Fernando Urrea, introduciendo el tema de la diversidad étnica. Parece muy interesante el trabajo de Miriam, que muestra, digamos, cómo el surgimiento del movimiento indígena
resulta de la combinación, la confluencia entre un Estado que busca relegitimarse por reforma agraria y un movimiento indígena que empieza a asumir una autoconciencia positiva de sí mismo, que recoge las inquietudes del malestar acumulado durante siglos. Me parece muy importante que destaca el papel de grupos académicos, grupos reformistas, tecnócratas, funcionarios estatales y activistas sociales de izquierda en los años 60, como es importante. Eso es para el surgimiento del movimiento indígena. Y por el otro lado, esta autoconciencia indígena positiva aparece muy marcada en la ponencia de Fernando Urrea, que muestra la tensión entre las dos legitimidades, la legitimidad de los indios indígenas del norte de Cauca y la legitimidad estatal, y señala, me parece, más rescata una idea de nuestro amigo José María Rojas, de poder dual, cosa que escribió José María hace, ¿cuántos años? Ayer. En esta tensión, eso es supremamente interesante, la percepción de las situaciones nacionales por parte de los indígenas. Me llamó muchísimo la atención, porque va en contra de lo que normalmente se piensa, mostrando que esa mentalidad es mucho más nacionalista, mucho más positiva de lo que se cree. Por ejemplo, el hecho de que los indígenas tengan buena opinión del Congreso, pues es bien interesante. Pero otra cosa que es bien importante es el uso de la estadística. Los expertos del DANE pues, quedan sobrepasados por los expertos indígenas que se dedicaron a estudiar la estadística y a usar la estadística moderna para defender sus intereses. Pareció supremamente interesante porque ellos, el hacerse contar para poder interactuar con el Estado central es necesario hacerse contar y me parece supremamente interesante. Después, para terminar un poco con este balance, esta relación Estado-sociedad se enmarca dentro de la evolución económica del país reciente, en lo agrario, como muestra Absalón, y la evolución del crecimiento económico de Carlos Humberto Ortiz, la evolución del crecimiento económico, la desaceleración económica y la superación del esquema bipolar, digamos, del mundo campesino para hablar de un modelo multipolar, el paso de la cuestión agraria a la cuestión rural, que es mucho más amplia. Y digamos, eso es un poco lo que diría yo. Finalmente, obviamente, acabamos de escuchar también el informe de memoria histórica, que son un poco mis colegas, yo trabajé con ellos, son nuestra generación no joven, que nuestros reemplazos. Entonces Gina es una de las promesas jóvenes de nuestra investigación. Y me pareció fascinante el diálogo que propone entre verdad histórica y verdad judicial en el encuentro entre ciencias sociales y reconociendo reconociendo las posibilidades y las diferencias entre verdad judicial y verdad histórica, pero mostrando la necesidad de una complementariedad de los dos. Y finalmente Andrés Suárez retoma las voces de las víctimas. Andrés fue prácticamente uno de los autores centrales del informe que se va hasta allá, porque eran los calgaladillos fieles que se dedicaban al trabajo juicioso de entrevistas, cuando los intelectuales más consagrados trazaban las ideas generales. Andrés era el que iba a hacer las encuestas, iba a hacer entrevistas con la gente, iba a un sitio y al otro con una intensividad, bien intenso como lo vieron. Entonces, y es, digamos, subrayando la opción privilegiada del grupo por las víctimas, sobre todo la búsqueda de sentido del relato de las víctimas y yendo más allá del victimario de la víctima para buscar un poco el entorno social, la relación con el Estado, con complicidades, omisiones del Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sería lo que yo diría, digamos, señalando lo que me parece más fundamental del evento. Muchas gracias. El profesor Batallón me pidió la palabra. Ahora empezamos en esta etapa, digamos, en que entre ellos empiezan a darse palo.
Sí, quería hacer un comentario sobre lo que dijo Rainer sobre la necesidad de salir del cuadro colombiano. Estoy de acuerdo y en desacuerdo con esto y quisiera explicar por qué. Hay una mania de las comparaciones internacionales en el mundo académico como en el mundo de las agencias de notaciones que construyen indicadores o maneras de razonar que me parecen generalmente diseñadas por las ciencias sociales de América del Norte o de Europa del Norte para pensar algunos problemas del estado de bienestar, del mercado del trabajo y de otras cosas que son típicas de estos países. Y hay una incapacidad en una buena parte de las ciencias sociales de Estados Unidos y Europa, para hablar rápidamente, de crear un pensamiento que tome en cuenta lo que es la especificidad del continente latinoamericano frente a la experiencia europea o la experiencia de Asia y de África. ¿Y qué me parece ser esta especificidad que subrayaron, a mi juicio, muy bien algunos ensayistas literarios, sea Sarmiento, sea Paz, sean historiadores del calibre de Morse? Es la cosa siguiente. Los países latinoamericanos conocen, a partir del momento de la conquista, antiguos regímenes al estilo europeo y particularmente español, y son monarquías absolutas que no son absolutas en el sentido que no crean este mecanismo de aplanadora igualizadora al estilo monárquico francés. Como decía Tocqueville, Luis XIV ponen en el mismo nivel un duque y un burgués. Aquí hay de inmediato la encomienda, se arrasa la encomienda, pero se cree de inmediato un clivaje mayor. La República de Indios y la República de Españoles y los mestizos. Y dos, cuando se dan las independencias, se proclaman códigos igualitarios copiados del Código de Napoleón, y en las costumbres hay un sinnúmero de disposiciones, como en las leyes, que van en contra de este sentimiento de la igualdad. Y cualquier pensamiento sociológico que no tome en serio este experimento que, digamos, es cabal y que esta dimensión jerárquica de un igualitarismo proclamado y pisoteado a la vez, se condena a no entender los procesos sociales latinoamericanos. Y diría que una parte de las ciencias sociales norteamericanas están particularmente mal habilitadas a pensar eso por una razón sociológica muy sencilla. Estos países, los norteamericanos, conocen de inmediato un código basado en la igualdad, con todos los problemas ligados al racismo, pero con un apego diferente a la ley y un sentimiento diferente de la igualdad. Y la gente que intentó pensar de otra manera lo social y la constitución de lo social fueron los antropólogos, que se desarrollan en Estados Unidos bajo la conducta de Boas y que intentan pensar sociedades que son diferentes de la sociedad norteamericana, que son las sociedades indígenas vencidas por el ejército norteamericano y que usan lo que usan todos ustedes en sus encuestas, es decir, relatos de vida, porque no hay archivos escritos, y a partir de esto hacen bases de datos en el cual se fundamentan para describir el funcionamiento de una sociedad. Y diría yo que el mejor ejemplo de este tipo de sociología es el libro de Radin sobre los Winnebagos, que después van a copiar en su metodología la primera escuela de Chicago que intentan describir qué es la urbanización de una ciudad que era la frontera con la pradera. Y todas cosas comparadas, pienso que esta sociología que se desarrolla en Chicago al inicio del siglo pasado es la que vale para analizar las transformaciones de una ciudad como Cali.
Y digamos que sí hay una sociología que viene de Chicago, tipo las cosas de Everett Hugh, de Becker, que sirven para describir esos procesos extremadamente fluidos y que dicen partimos de los procesos sociales para ver cómo o no se crean instituciones y cómo funciona esto. En esto sí hay que salir del caso colombiano, pero si queremos tener posibilidad de comparar los países latinoamericanos entre ellos o los países latinoamericanos con otros países de otros continentes, estamos condenados a tener excelentes monografías regionales y nacionales. Y mientras no las tengamos, vamos a hacer comparaciones que sirven para, digamos, un debate, pero que es un debate que no se sustenta en los hechos, a mi juicio. Muy bien. No sé si... No, digamos, a mí me parece que estas, como se dice en español, echar el bebé con el agua o con el baño. Sí, como se dice algo así. ¿No? En alemán se dice eso, no es más cerca del micrófono. No se oye. Así. Entonces yo creo, es importante con cuáles conceptos uno haga comparación internacional. La pregunta principal es, ¿somos únicos nosotros en cada país, en cada región de pronto? ¿O tenemos algo en común con otros países, regiones? Entonces, si pensamos que somos únicos o nos interesamos solamente como únicos, entonces uno hace monografías y son muy importantes, siempre cuando se entiende por lo menos en el mismo país, ¿no? Es decir, uno siempre necesita una base de conceptual común. Pero esta es la pregunta principal, no de dónde vienen los conceptos. Tú de pronto tienes razón que muchos conceptos son eurocentristas o de pronto es de régimen de bienestar, pero yo creo eso, por ejemplo, con el welfare mix, que es una invención británica. Entonces, yo creo que uno se evita ya Pero el problema no es claro, con cuáles conceptos trabajamos, pero el problema principal es, ¿somos únicos o qué tenemos en común con otros y qué sean las diferencias? Si esta es la pregunta, ¿con qué conceptos trabajamos? Y yo creo la monografía en sí misma no genera la conceptualización, eso ni siquiera en la grounded theory, ¿no? Digamos, no es para la investigación comparativa, es decir, donde se desarrollan los conceptos desde la experiencia empírica. Entonces, yo creo, yo estoy de acuerdo con, de pronto tengo un sesgo incluso de eurocentrismo, pero yo creo, claro, América Latina necesita su propia conceptualización. Hace 20 años hemos, con otro colega, escrito algo sobre la sociología del trabajo latinoamericana, qué tipo de enfoques ya tiene, que no son de norte, ¿no? Digamos. Pero falta mucho de eso también. Y del trabajo monográfico al trabajo comparativo uno no llega a conceptos. Entonces, esta es una cosa. Pero por eso yo creo sumamente necesaria la investigación comparativa para saber en qué sentido somos únicos y en qué tenemos en común con otros. Pero claro, sobre la pregunta conceptual podemos discutir. Yo diría que depende cómo se haga la comparación. Depende cómo se haga la comparación. Lo que uno dice es, cuando la comparación encierra a los países en un marco completamente distinto del nuestro, y uno trata de forzar los hechos a que quepan en una teoría preestablecida, me parece que es un problema. Pero yo creo, por ejemplo, las instituciones latinoamericanas vienen todas de un origen común, la colonia española. Y uno pregunta, por ejemplo, los trabajos de Miguel Ángel Centeno, con la cual tengo muchas dificultades, trata de ver por qué esas mismas instituciones, bueno, tampoco son tan parecidas, no son iguales en todas partes, encomiendas, resguardos, etcétera, comunes, producen efectos diferentes en las diferentes naciones. ¿Por qué? Pues las historias son diferentes, la combinación de los factores es diferente,
Y yo, por ejemplo, sí creo que nos falta mucho más comparar desarrollos distintos de América Latina, digamos, empezando por compararnos un poco con nuestros países vecinos, porque uno ve, digamos, nacimos todos del mismo régimen virreinal, etcétera, ¿por qué Colombia es distinta de Venezuela, de Ecuador, por qué Argentina es distinta? Ese tipo de cosas yo creo que sería mucho. Lo que me da miedo es un poco el peligro que señalaba y en el primer día, encerrarnos en un modelo, por ejemplo, el imperio de la ley, trasladar un modelo externo, implantarlo de todas maneras como forzadamente a una realidad distinta. Eso sí es el peligro. Muy bien, consérvela. Tengo acá dos preguntas y un comentario. La primera es muy de tipo práctica, la segunda es una crítica a la sociología, o parece una crítica a la sociología, el comentario lo leo luego. Bueno, o la historia. La primera dice así: Francisco Leal Buitrago, junto a Andrés de Guevara, realizan un trabajo de investigación acerca del clientelismo, definiéndolo como, comillas, la instrumentalización de las relaciones de amistad entre dos personas para fines e intereses económicos y políticos, cierra las comillas. En esa medida, ¿qué propuestas pueden surgir para achicar esas fronteras entre funcionarios públicos y la sociedad? Es decir, para erradicar el clientelismo. ¿Quién se atreve? Ay, pero digamos, no puedo atreverme en principio, ¿no? Pero digamos, he trabajado algo sobre corrupción en Alemania y también el clientelismo, como casi todas las formas de corrupción, están sumamente incorporadas en las institucionalidades particulares, ¿no? Es claro, es una definición muy austera, que sea entre amigos, porque el clientelismo colombiano o el clientelismo en Alemania tiene mucho que ver con las maneras de intercambio político de prestaciones y contraprestaciones, ¿no? Que son racionales y no tienen nada que ver con la amistad, es solamente el marco. Pero yo quisiera decir que en general no hay una respuesta general, ¿no? No hay una respuesta general porque el clientelismo tiene formas diferentes. Por ejemplo, este trabajo impresionante sobre Sicilia en los años 50, yo no recuerdo un francés que hizo. Entonces es impresionante, uno ve estructuras que de pronto hay parecidas en otros países, América Latina o Europa, pero uno tiene siempre que ver cómo está incorporado digamos, intercambio, que es el clientelismo como corrupción, es intercambio, ¿no? Siempre tiene que ver con bienes públicos que ofrece uno y demanda el otro. Entonces, esto siempre tiene sus formas muy particulares de las sociedades. Muy bien. Bueno, yo empezaría por preguntar, primero, ¿qué se entiende por clientelismo? Porque no es el término no es absolutamente claro. Incluso el libro de Pacho Leal, nuestro maestro, es muy distinto del trabajo de Andrés Dávila. Porque Pacho Leal hace un trabajo muy teórico, etcétera, muy abstracto, y Andrés Dávila hace un estudio concreto de caso de un político local, un estudio maravilloso local. Yo empezaría diciendo, primero que todo, ¿qué entendemos por clientelismo? Segundo, buscaría preguntarme por qué hay clientelismo en Colombia y en todos los países de la tierra hay un cierto grado de clientelismo. La pregunta es, ¿por qué tenemos el grado de clientelismo que tenemos en Colombia y a qué responde eso? Uno diría, digamos, que clientelismo es la respuesta de unas instituciones democráticas formales a una realidad desigual en la cual el acceso al Estado y a los bienes del Estado es muy difícil. Entonces la gente busca de todas maneras, es una relación asimétrica de todas maneras, pero busca un acceso al Estado por las condiciones. Si la sociedad fuera mucho más igualitaria y el acceso al Estado fuera igual para todos, obviamente el clientelismo se reduciría a sus mínimas proporciones, como diría, a sus aceptables proporciones, como diría la estadista Ulcea Tordá Ayala. Pero digamos, el problema es la proporción que tenemos de clientelismo. Decía, por ejemplo, Ernest Journal, que trabaja el tema de clientelismo, dice el problema, todos los países de la tierra lo tienen, unos con mayor grado que otros. La pregunta es, ¿por qué en Colombia tenemos
el grado que tenemos, y habría que empezar por estudios mucho más concretos y específicos de lo que se entiende por clientelismo. Por ejemplo, nuestras investigadoras amigas de Isabel Ocampo está haciendo un trabajo extraordinario sobre las redes de poder en el departamento de Córdoba, que muestra a qué corresponden esas relaciones entre parentesco, partidos, facciones, con una riqueza empírica bastante grande. Yo creo que hay que empezar primero por describir qué es, y la segunda es preguntar por qué hay, por qué se da y a qué responde. A mí lo que me preocupa, digamos, del caso colombiano es que nosotros atacamos los síntomas y no el problema general. Entonces, escabemos una serie de normatividades para acabar con el clientelismo por una ley. Nos gusta que el clientelismo tiene todas las facilidades para burlar la ley que creamos. Entonces, porque hay una realidad profunda de desigualdad social y de acceso al Estado desigual, a la cual responde lo que llaman clientelismo, que es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, aceptemos la palabra. Gracias. No, bien, ahora viene es una pregunta, pero también parece una crítica a la sociología. ¿Sigue la sociología en deuda con el tratamiento de la crisis ambiental en Colombia? ¿Sigue la sociología en deuda con el tratamiento de la crisis ambiental en Colombia? Ambiental. Faltan estudios de... Bien, entonces, vamos por aquí, no saben, no contestan. Esto también aparece, lo sumamos. No sabemos, sí. Bien, y voy a leer el comentario. Destaco la importancia del ejemplo del profesor Batallón sobre las maneras alternativas de comunicar el conocimiento. Hay que combinar todas las formas de lucha contra el desconocimiento de nuestra realidad con todos los medios de difusión. Y espero que el profesor Batallón visite de nuevo el país presentando su película terminada o temprana. Y si no es para presentar la película, esperamos que vuelva, igual que Rainer y digamos, todos nuestros colegas, para acompañarnos en nuestros próximos coloquios. Para terminar, me permito entonces, no sé si agradecer aquí a la presencia de todos ustedes, en primer lugar de los ponentes que están aquí, pero también los que nos han acompañado estos 3 días, del público que nos ha acompañado también, especialmente los monitores, asistentes que han andado por ahí, digamos, ayudándonos en nuestras ocupaciones más inmediatas, y sobre todo al comité organizador, a Luis Carlos Castillo, a Alberto Valencia y a la coordinadora del coloquio, María del Carmen Castrillón. Gracias a ellos. Y nos esperamos en un próximo evento. Gracias y buenas tardes.